mejor que acabar una comida aragonesa con un postre típico hecho con melocotón de Calanda. Hoy vamos a preparar una mousse de melocotón. La prepararemos en vasitos individuales, hecha con gelatina y con nata montada. Pues, ¿qué vamos a hacer, Marisa? Mira, he pensado en preparar una mousse de melocotón, Sí. porque ya sabes que en Aragón tenemos un melocotón de los buenos, El mejor. con denominación melocotón de Calanda. Eso es. Lo único que he pensado en hacerlo, como ahora no es temporada, con melocotón en almíbar. Ah, muy bien. Que también lo he envasado y Porque está... el melocotón de Calanda, que suele venir a finales de verano. Sí, para Para octubre, finales para de tirar y por ahí, ¿no? septiembre, primeros de octubre. Pero ese también es de Calanda, pero Es estaba de Calanda, en pero conserva. ya está en almíbar. Vale, pues... Mira, ¿qué lo haces? primero que vamos a hacer es, con el almíbar del frasco, Ah, muy bien. un almíbar, pero Enriquecido. un poquito enriquecido. Vale, Vamos a poner un poquito de ron. vale. Eso ya no le pondrás azúcar porque estará muy dulce, ¿o no? Le voy a poner un poquito poquito. de azúcar. ¿Gas? Sí, entonces prepararíamos un almíbar con azúcar y agua. Vale, Y el ron igual. muy bien. Ahora lo dejamos así a fuego, que se disuelva. ¿Esto que lo vas a colocar en unos vasitos? Mira, sí, Entonces, ¿qué le tengo que hacer? voy a preparar en los vasitos, voy a poner una base de bizcocho. Sí. Hemos cogido ya una plancha de las que venden preparadas, que está muy bien. Esto vamos a dejar que reduzca, que coja un poquito Sí. de espesor. Y esto luego lo empaparemos con el almíbar. Exacto. Vale. Lo vamos poniendo en el almíbar, Perfecto. en los vasitos. Muy bien. Tenemos ya la gelatina hidratada Muy bien. para ponerla, para añadirla Para la después a la nata que vamos a acabar de montar en estos momentos y al puré de melocotón. ¿Y esto hay que cortarlo a trocitos? Esto hay que cortarlo a trocitos para adornar encima. Vale, pues yo te lo corto. Una vez tengamos la mousse preparada, tenemos que dejarla templar a temperatura ambiente y después meterla en la nevera como mínimo 4 horas. Mira, aquí le pongo unas 4 o 5 cucharaditas del almíbar Sí, y disuelvo la gelatina en caliente. muy bien. Se ¿La escurre secamos? bien, yo la escurro bien. Ah, vale, pues estupendo. Vamos a poner 4 hojitas para medio litro, Para medio litro. de nata. Acabamos de batir un poquito el melocotón. Voy a ir añadiendo la nata poco a poco. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Esto se lo vamos a poner o luego? Esto dejamos ahora los trocitos de melocotón reservados, porque cuando ya está cuajado en la nevera, al cabo de mínimo unas 4 horas, para sacarlo a la mesa lo ponemos Y en lo trocitos ponemos, encima, vale. lo adornamos un poquito y listo. Perfecto, entonces va al frigo. Y ya tenemos el postre, El postre. medio preparado Medio preparado. o Muy preparado del todo para mañana. bien. Muy bien. Pues después de 4 horas en el frigorífico tenemos ya preparada nuestra mousse de melocotón de Calanda, lista para disfrutarla. Le hemos puesto unos trocitos de melocotón por encima y hemos adornado con un poquito de menta fresca. Disfrutar del postre.